Bueno, Franco y Juan, si pueden encender las cámaras, así vamos arrancando. Ahí estamos. Perfecto. Bien. Franquito, una vez más, confirmame que se ve mi No, pantalla. todo bien, ahora sí. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Ya tenemos más de 100 personas conectadas, lo cual lo agradecemos y espero bueno, que puedan disfrutar de este tema y que todos podamos aprender un poquito más. Como digo, siempre salimos un poquito mejores después de estas charlas. Hoy vamos a hablar de hermeticidad en conductos y en manejadoras de aire, un tema que realmente de que yo estoy a cargo de estas charlas no lo hemos tocado y en este caso agradecer a Juan y a Franco que han insistido con dar este tema que es de sumo interés. Juan principalmente nos persiguió mucho porque él quería hablar de este tema, lo cual le agradecemos, porque realmente sabe muchísimo y la presentación que tiene para dar hoy, bueno, ya verán lo que es, está muy completa, muy didáctica. Los presento brevemente, ellos después se van a presentar. El ingeniero Juan Sartori es ingeniero aeronáutico y es ingeniero en calidad. Es especialista en este tema, ha trabajado en su empresa dedicado a este rubro, así que tiene una experiencia enorme en lo que va a hablar hoy. Franco, bueno, también tiene una empresa que hace de todo, pero también hace todo este control de hermeticidad y todo lo demás, tiene todo su equipamiento. Pero bueno, Franco, además de trabajar en su empresa, es nuestro secretario de RAE, el webmaster, es el que se encarga de la comunicación. O sea, ya no tenemos más lugares para darle porque ya no puede ocupar más lugar. Así que bueno, Franco es parte del board de RAE hace muchos años. Así que bueno, agradecidos también por todas las horas que dedica. Bueno, sin más, vamos a arrancar. Ahora me presento yo, mi nombre es Germán Martínez, soy vocal del capítulo argentino, también soy el CTTC Chair, que básicamente es el responsable de estas charlas, de la organización y demás. Bueno, y ahí está mi mail, por si alguien tiene alguna consulta en algún momento, igual vamos a dejar muchos links de contacto. Vamos a hablar de ASRAE, 5 minutitos antes de empezar con la charla de Juan. ASRAE es la Asociación Americana de la Refrigeración, el Aire Acondicionado, Calefacción, la Asociación Americana de Ingenieros, ¿sí? Yo lo que siempre digo es que esta asociación es mucho más grande que eso, porque no son solo ingenieros, sino que hay otros profesionales como arquitectos, personas que son empresarios, instaladores, hay todo tipo de personas que son miembros de ASRAE y bienvenidos sean ellos, incluso estudiantes que tienen un lugar privilegiado en ASRAE. Los objetivos de ASRAE: servir a la humanidad promoviendo las artes, las ciencias de la calefacción, la ventilación, el aire acondicionado, la refrigeración y sus campos relacionados. Esto se ha modificado recientemente porque la tecnología cada vez abarca más cosas, nos permite más conectividad con otros rubros, con otras aplicaciones, y ninguna de ellas puede dejar de utilizarse o de tenerse en cuenta. ¿Cuál es la visión de ASRAE, que también ha cambiado? Un medio ambiente construido en forma saludable y sustentable para todos. Algo tan breve, tan objetivo y tan abarcativo, ¿no? Así que esto es un poco a lo que ASRAE apunta. Un poquito de cómo está organizado. ASRAE es una organización a nivel mundial, ¿sí? Hablábamos de ingenieros americanos, pero eso ya quedó en el pasado. Tiene más de 100 años esta organización. Tiene más de 57.000 miembros alrededor del mundo, 187 capítulos, Argentina es un capítulo, de 27 secciones y 15 regiones. Así es como está organizada. Nosotros pertenecemos a la región 12, que es la región de la Florida, y además de nosotros, casi todos los países de Latinoamérica pertenecen a esta región, ¿no? Así como también los que están en la Florida, en Estados Unidos. El ASRAE como organización global, y tenemos ASRAE el capítulo argentino. Hacemos lo mismo, pero un poco customizado a nuestras idiosincrasias y a las cosas que nos toca hacer y en el momento que nos toca hacer aquí en el país. ¿Qué hace ASRAE? ASRAE
tiene muchísimas publicaciones, como son los handbooks, los estándares, las guías, las revistas de varios tipos. Tenemos el Journal, el High Performance Buildings y muchos otros que se van sumando, dado los intereses que hay en cada segmento, ¿sí? Tiene un programa etiquetado energético, tiene un programa de e-learning, aprendizaje online que cualquiera de nosotros puede contratar en el momento que quiera, y tiene un programa de certificaciones, que esto está muy difundido a nivel mundial y ahora voy a hablar de ello. Bueno, estos son los handbooks que estos hace años que Arrae los tiene, están divididos en 4 tomos y a los que somos miembros nos llega un tomo por año, por supuesto actualizado, que sea cada 4 años. Hay un trabajo de comités, hay un trabajo de investigación, que estos handbooks se van actualizando. Después tiene los estándares, muy utilizados, también se van actualizando. Tiene estos estándares que en este caso es el de eficiencia energética, tiene el estándar, perdón, este de eficiencia energética, el anterior son los estándares mínimos para edificios. Este es el de eficiencia energética para edificios existentes, los de High Performance Buildings, ventilación, algo muy mencionado en estos instantes, y el tema de mantenimiento, operación y mantenimiento de edificios comerciales. También tenemos lo que son los estándares relacionados con edificios de la salud, también algo muy conversado estos últimos meses, y acá lo muestro 2 veces porque ha sido traducido aquí por el capítulo argentino, así que está en español también. Estos son algunos de los estándares, no son todos. De nuevo, hablamos del 62.1, que es el que mostraba recién, el tema de la ventilación y calidad de aire interior, el 170, que tiene que ver con ventilación del centro de salud, 180, prácticas de operación y mantenimiento, el 90, el de eficiencia energética para edificios, y el 100 para edificios existentes. Este es el Journal, así nos llega en una revista en papel a los miembros, y la revista de High Performance Building, esta en general llega en forma digital, pero también está accesible a los miembros. El programa de etiquetado es un programa que no es solo un software, sino que es un procedimiento de etiquetado en el cual estamos dando un curso acá que ahora voy a mencionar, y Arrae lo que hace de alguna manera es le da un cociente a los edificios destacando su calidad energética o su consumo energético respecto a un promedio, que eso es una base de datos muy amplia que tiene Arrae en el mundo y que realmente compara las distintas edificios según su ocupación, según sus características, en relación a los otros edificios, nos devuelve un cociente, justamente como dice ahí, de dónde estamos parados respecto al consumo de nuestro edificio. El programa de e-learning, como les decía, que esto se puede contratar como ustedes quieran. Fíjense que hay respecto a cómo se usan los estándares, el tema de ocupación y el confort, controles, bueno, estos son algunos, ventilación, humedad, hablando de otro estándar, cualquiera puede tomar la capacitación de lo que quiere. Y además tenemos acá, hoy que esto Arrae lo ha puesto ya desde el inicio de esta pandemia, lo ha puesto a disposición gratuita para todo el mundo, así que si entran a ese link van a poder observar todas las medidas que recomienda RAE para hacer principalmente los equipos HVAC, tema de filtrado, de utilización de UV, de ventilación, la verdad que hay muchísima información. Lo que les interesa, les sugiero que ingresen, que hay mucho que pueden sacar. El programa de certificaciones, RAE tiene un programa de certificaciones donde certifica a los profesionales, dada su capacidad y sus conocimientos. Es un examen que se toma a nivel internacional y Arrae a través de ese examen valida los conocimientos y habilidades y destrezas de las personas. Le dan reconocimiento y ese reconocimiento le sirve a los profesionales como un desarrollo de carrera y además es una carta de presentación a cualquier lugar del mundo en donde vaya. Los tipos de certificaciones tienen certificaciones como diseñador de HVAC, como profesional de auditoría energética, profesional de diseño para edificios relacionados con la salud, para operación y mantenimiento, para otro que tiene que ver con el modelado, otro que tiene que ver con el modelado de edificios de alta performance y uno de commissioning. Estos son los tipos de certificaciones que hoy por hoy da Arrae, siempre y cuando uno rinde el examen, puede anotarse en cualquiera de ellos.
¿Qué hacemos aquí en Argentina como capítulo argentino? Bueno, a mí me gusta destacar que todos los que estamos somos todos voluntarios. Nos van a ver en charlas, nos van a ver en comités, nos van a ver en algunas expos dando charlas, pero todos créanme que lo hacen de una manera voluntaria y bueno, somos una comunidad que nos gusta hacer este tipo de cuestiones. ¿Qué hacemos? Bueno, dar los charlas, seminarios, TED Session, los webinars como el que vamos a hacer hoy. Hacemos congresos, cuando nos podíamos reunir en auditorios, los hacíamos, ahora lo hacemos por este medio, pero vamos a volver a hacerlo seguramente. Esto es, vamos a las provincias también, habíamos iniciado ya en el año pasado, fuimos a Mendoza con mucho éxito, y este año teníamos previsto ir a Santiago del Estero, pero bueno, no nos dejaron, pero vamos a volver a insistir el año que viene a ver si podemos. Se trabaja mucho con los estudiantes a través de los branch. Los estudiantes se asocian o se juntan a través de los branch por medio de universidades, de instituciones, y RAE realmente le da un lugar privilegiado porque, bueno, realmente son el futuro, ¿no? Como ponemos acá, que es el futuro de nuestra sociedad y de nuestra industria. Así que hay un capítulo aparte para ellos. Después tenemos acá los estudiantes que han viajado a través de una beca que el capítulo argentino les da, gracias al dinero que aportan los sponsors. Así que tenemos el privilegio de enviar a un estudiante por año. El año pasado fueron 2 y este año Pablo Díaz ha ganado recientemente la posibilidad de ir. Vamos a ver cómo se hace porque el Winter Meeting se está corriendo de fecha, pero el día que se haga Pablo va a viajar en representación de los estudiantes de Argentina. Pablo también colabora muchísimo con el capítulo y por eso se lo ha ganado. Después tenemos una bolsa de trabajo, donde se puede, esta bolsa de trabajo es a nivel mundial, pero alguien puede buscar o dejar su currículum ahí. Y la noche de RAE, que realmente es una reunión que hacemos con los socios, comemos un asado, se juega un torneo de golf, a los que les gusta jugar al golf, y realmente se la pasa muy bien. También tenemos nuestra página web, realmente actualizada, que está muy buena, donde está el calendario con todas las actividades que hacemos, además de los links a un montón de cosas. Tenemos el newsletter que Tino genera siempre, realmente está muy bueno, donde cuenta las actividades que hacemos, y un curso de evaluación energética en edificios que damos en la UTN, ya vamos por la octava edición y estamos ya queriendo arrancar la 9ª, así que tiene mucho éxito y realmente es muy bueno, así lo manifiestan los alumnos. Acá está este curso que inició el 26 del 8 y ahora vamos a iniciar uno, si Dios quiere, ya el mes que viene. Bueno, acá es un poquito, este curso termina con una auditoría en un edificio, acá vemos, pudimos hacerlo en un edificio Puerto Madero, y también el Malva ha prestado sus instalaciones para que podamos hacer una auditoría y empleamos este programa de Building EQ que yo les comentaba. Terminando, les dejamos los links, el link del capítulo argentino, el link de la región y el link de ASRAE Central, ¿sí? Y acá nos detenemos un cachito a agradecer a los sponsors que realmente siempre están con nosotros en sus distintas categorías, siempre apoyando estas actividades y que la verdad que nos permite participar en exposiciones, nos permite llegar a más y más gente. Así que bueno, gracias a ellos por el apoyo que nos dan todo el año. Así que bueno, sin más, yo termino mi presentación acá. Y le doy el pase a Juan para que pueda hacer su exposición. Juan, ¿podés prender tu cámara? Ahí estamos. Bien. Ahí te doy el... Ya podés presentar cuando vos quieras. Franco, ¿se escucha bien? Dame tu... Y yo te punto de escucho vista. bien. Juan no tiene Perfecto. habilitado Juan, habilita el micrófono. Ahora le pedimos que se habilite el micrófono. Juan, ¿habilitas tu micrófono si te escuchamos? Sí, ahí está habilitado. ¿Todo en orden? Perfecto, ahí te escuchamos. Todo tuyo, Juan. Bueno, ante todo, buenas tardes para todos, para todas. Quería comentarles, darle un poco idea de cómo vamos a encarar el tema. En principio va a ser de acuerdo a las últimas tendencias, ya que no solo va a ser en forma virtual,
sino que imitando un poco a los clubes de fútbol que tienen directores técnicos mayores de 60 años, yo como parte de ese grupo de riesgo me voy a quedar a cargo de la charla técnica, en tanto Franco después va a explicar un poco el tema, pero ya cómo se trata en el terreno. Hecha esta salvedad, vamos a repasar un poquito el programa para que tengan una idea más acabada de qué se va a tratar la charla de hoy. A ver. Estoy teniendo problemas. Bueno, en principio Está el tema, perfecto, ¿eh? en lo que hace impacto en el consumo energético y en la calidad de aire exterior, Juan, vamos a presentar... Hola, sí. Prende tu cámara, por favor, así te podemos ver. Ahí estamos. Gracias. Espera que no... El tema es que vamos a tratar, dar un ejemplo en el que vamos a asumir un rango de fuga que sobre el final verificaremos, y es en función de este valor que vamos a poder después sí estimar la incidencia que tiene en el consumo de energía y después para después poder pasar a ver la incidencia de los distintos tipos de instalaciones. Primero, veremos cuál es el criterio que se aplica en estos tipos de ensayos. A ver, estoy teniendo problemas. Perdón, voy a apagar la cámara porque tengo problemas para... Perfecto, Juan, si así estás más cómodo, no hay problema. No es que esté más cómodo, sino que estoy teniendo dificultad. Ahí estamos. Primero vamos a ver cuál es el criterio que se aplica en el caso de las pruebas de estanqueidad para después sí ya pasar de lleno a las normas ESMAGNA. Finalmente vamos a repasar, vamos a hacer algunas sugerencias en lo que se refiere a buenas prácticas de fabricación y montaje, pero desde ya les aclaro que es un tema que vamos a sobrevolarlo, porque para que tengan una idea, solo hablar del tipo de sellador que debemos utilizar nos llevaría más tiempo del que tenemos previsto para la conversación. Entonces, dado esto, vamos, una vez que hable Franco, vamos a dar lugar a las preguntas que, más allá de que finalicen, como realmente nos interesa, además de plantear esta inquietud de este problema, llegar a encontrarle una solución. Bueno, hablábamos de la incidencia en el caudal de aire. Para eso vamos a presentar primero un modelo. Asumamos que tenemos un local con una superficie de 200 metros cuadrados, una altura de 3 metros, lo que nos da un volumen de 600 metros, que al cual si le proveemos 10 renovaciones o 10 movimientos horarios de aire, nos va a requerir 6.000 metros cúbicos hora. En realidad, para garantizar la cantidad de renovaciones o de movimientos, vamos a tener que tener en cuenta el aire que se nos pueda fugar en el recorrido de los conductos. Y es decir, que vamos a tener que tener en cuenta, además del caudal, las fugas, y en el caso de los conductos sin sellador, estas fugas tienen una incidencia muy importante, pero si planteamos como posibilidad distintos porcentajes, lo ideal sería poder hacer una encuesta para ver qué
qué idea tiene cada uno, pero en función de los tiempos me voy a permitir anticiparme y decirle que se trata de 30%. Otra vez se trabó. Estoy otra vez trabado ahí está. Del 30% que, como dijimos, finalmente vamos a verificar. ¿Qué significa esto, este 30%? Si tenemos los 6.000 metros cúbicos hora que habíamos dicho, el 30%, si tenemos conductos sin sellar, nos representa un caudal extraordinario de 1.800 metros cúbicos hora, con lo cual el caudal total se nos hace de 7.800 metros cúbicos hora, con todo el dimensionamiento que eso implica, el redimensionamiento que implica en la instalación. Ahora vamos a pasar a ver, asumiendo este 30%, la incidencia que esto puede llegar a tener en el consumo eléctrico. Y me permito, en una forma poco ortodoxa, pero que me impactó porque a principio de este mes, en un artículo, en un diario, una nota que se le hizo a los representantes de una importante firma de Plaza, se le surgió ahí los valores que tenían el consumo total en la República Argentina las empresas y en particular el aire acondicionado. Y me pareció que como ese dato en ese momento lo estaban leyendo muchas personas, me pareció interesante tomarlo de ahí como base para llegar a estimar cuál puede ser el valor de incidencia de la fuga de aire. Y lo planteé de la siguiente manera. Tenemos entonces, como dijimos, que sobre el total un 40% lo representan las empresas. Si de ese 40%, un 70% está representado por el aire acondicionado, ya estamos en un valor del 28% del total. Y es ahí donde yo me comuniqué con otro representante de esa firma y intercambié con él algunas opiniones y me permito hacer el siguiente detalle. De ese 70%, un 20% son instalaciones que funcionan con agua, mientras que el resto, el 80% restante, trabaja con expansión directa. De este 80%, un 60% trabajaría con gas refrigerante, la distribución, mientras que el otro 20% lo hace mediante conductos. Este 20% del 28% nos dice que estamos tratando con conductos, con sistemas de aire, un 5,6% del consumo total de energía eléctrica en el país. Y acá, por folletería, por catálogos, podemos llegar a calcular que de ese 20%, un 25% es lo que consume el ventilador, el 75% restante sería la generación de energía térmica. Con lo cual ya estamos en 1,4% del consumo total representado por lo que es ventilador o movimiento de aire. Ahora, si como decíamos anteriormente, de este valor del que tenemos está incrementado en un 30%, de ese valor final tenemos que está en el orden del 23%, 25%, lo que consumen las fugas de aire. Ese 25% nos representa algo así como un 0,35% del consumo total. De pronto nos puede parecer poco este porcentaje,
nos puede parecer bajo, pero como el valor es tan grande, puede ser realmente importante. Y yo propongo como un ejercicio, si tomamos 0,35% de un día de funcionamiento, estamos hablando de 5 minutos, 5 minutos diarios. 5 minutos diarios son algo así como media hora, poco más de media hora en la semana, ¿no es cierto? Y poco más entonces de 2 horas en el mes, lo que nos da más de 12 horas en un semestre. Exactamente nos dan el orden de las 15 horas. Pero ¿por qué tomo este valor del semestre? Porque si nosotros para tener ideas, si nosotros lográramos almacenar en las usinas esta cantidad de energía eléctrica, y recordamos que hace poco más de un año tuvimos un apagón total, general, en el país, y revisamos en aquella época, vamos a ver que el corte promedio duró casualmente entre 13 y 16 horas, con lo cual estaríamos en el orden de la cantidad que nosotros logramos acumular con el ahorro que podemos tener sellando la fuga de aire. Bueno, a partir de acá vamos a ver, según habíamos dicho, la incidencia que tiene además ya puntualmente según el tipo de instalación. Bueno, yo si bien como comentaba Germán, soy ingeniero aeronáutico, cuando egresé me presenté a trabajar en una empresa muy importante, una fábrica de ventiladores, postulándome para el sector de instalaciones de ventilación industrial. En ese momento, recuerdo todavía que en la entrevista, a la segunda, tercera pregunta me dijeron cuál era mi especialidad, y cuando le contesté que era aeronáutica, ellos me plantearon que qué hacía, y con razón, me plantearon que qué hacía ahí. Claro, lo que para mí eran dos cosas parecidas, la aeronáutica y lo que podemos llamar aeromecánica, me di cuenta que para los otros eran cosas ya muy diferentes. Y este tema se me repitió, esta circunstancia a través del tiempo, y quizás sea una de las causas por las cuales yo hoy me estoy dedicando y preocupando y ocupando con el tema de las fugas de aire. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, en el caso de la ventilación industrial y el aire acondicionado, que es a las empresas donde yo después pasé a trabajar, en el primer caso, tomando solamente el tema de los conductos, que es lo que nos interesa para poder seguir avanzando, en el caso de la ventilación industrial los tenemos que se construyen preferentemente con chapa negra gruesa, con uniones longitudinales soldadas, con uniones transversales en hilo perfilado y con sellador, mientras que en el aire acondicionado preferentemente se utiliza chapa galvanizada fina, unión longitudinal engrafada, unión transversal con chapa conformada, y eventualmente se usa sellador. Y acá voy a hacer un alto porque quiero destacar el tema de los conductos construidos con placa de lana de vidrio, con unión mediante broches y cinta metalizada reforzada, a los que me permito sugerir para el caso en especial de las instalaciones de confort. El tema de estos conductos de placa de lana, quiero destacar que si bien en nuestro continente es muy inferior en proporción las instalaciones que se hacen con ellos a las que se hacen con chapa galvanizada, debemos tenerlo presente porque en Europa hay países donde esa proporción, esa relación se invierte.
Y creo que la mayor ventaja que tienen es que precisamente el tema de las fugas de aire se reduce a una mínima expresión. Volviendo al tema entonces de ventilación industrial y de aire acondicionado, además de esta diferencia que planteamos en lo que hace a conductos, otra que nos va a servir para avanzar es la que hace a la instrumentación. Acá tenemos, en este caso, que vamos a tener instalaciones con requisitos solo de confort y vamos a tener instalaciones que van a tener otros requisitos, además de los de confort. Yo digo que estas son muy parecidas, pero se diferencian en el tipo de instrumento que se utiliza. ¿Por qué digo esto? Por el caso de las de solo confort, yo digo que se utilizan instrumentos en general, mientras que en el caso de los requisitos, aquellos varios que además del de confort, se utilizan determinado tipo de instrumentos. Y para explicar esta diferencia, cuento una historia. Allá por el año 78, en la empresa donde yo trabajaba, entregó una instalación de aire acondicionado de unas oficinas para una importante empresa en Escobar, y resulta ser que la secretaria ejecutiva del director general de esa empresa, cuando se mudan, acusa que un chorro de aire que partía de un difusor le golpeaba en la nuca. Por supuesto, llamó al dueño de la empresa donde yo trabajaba para hacer la queja pertinente. El ingeniero me transmitió su inquietud, yo tomé los instrumentos de medición, y que en la oficina en aquel momento estaba cerca del Obelisco, más precisamente frente a Radio Nacional, y me fui hasta Escobar. Cuando llego y veo a la secretaria privada del gerente general, me encuentro que el difusor que ella me señala es un difusor de retorno. Y es ahí donde yo me planteé, además de los instrumentos que tenía, qué otro instrumento podía utilizar para convencer a la secretaria general, a la secretaria ejecutiva del gerente general, de que el problema que ella tenía ocasionado por el aire en la cabeza no era del lado de afuera, sino que era de adentro, era un problema psicológico. Y fue ahí donde tuve que echar mano de otro tipo de instrumento, de un instrumento musical como es la guitarra. No recuerdo bien qué le dije, pero finalmente logré convencerla. Bueno, dicho esto, volvamos ahora, dejando la broma de lado, vamos a ver qué tipos de locales cubre cada uno de estos tipos de instalación. En el caso de confort, los utilizamos en vivienda y oficina, mientras aquellos que tienen otros requisitos, además de confort, es la industria en general y la sanidad. Vamos a ver entonces ahora, a partir de acá, puntualmente cuál es la incidencia que tiene en cada caso. Ya habíamos visto la parte de energía eléctrica general y ahora vamos a ver puntualmente, entonces, los efectos no deseados, cómo inciden. En el caso de las áreas de confort, como pueden ser viviendas y oficinas, vamos a necesitar mayor superficie de filtrado, mayor superficie de serpentina, con la correspondiente mayor potencia térmica, un ventilador más grande y con un mucho más grande motor eléctrico. A esto debemos sumarle, como agravante, el funcionamiento, el horario de funcionamiento de la instalación. No es lo mismo una instalación que funciona a las 24 horas que una instalación que funciona alternativamente.
porque mientras no funciona, ustedes se imaginarán que las filtraciones que tenemos en los conductos funcionan en forma aleatoria y el movimiento de partículas y de bacterias se produce en forma aleatoria. De hecho, la contaminación en estos casos los convierte a los edificios en lo que se conoce como edificios enfermos. Esta contaminación se agrava con la contaminación cruzada. Y los edificios enfermos, los trastornos que nos acarrean son enfermedades, como su nombre lo indicaría, y por supuesto, además de las enfermedades, problemas de ausentismo. Ahora vamos a pasar al otro tipo de las áreas, las consideradas áreas limpias. En ese caso, la mayor superficie de filtros va a afectar a distintas etapas de filtrado. Los que conocen del tema saben de qué valores estamos hablando y lo que ello significa. Mayor superficie de serpentina, como decíamos, con mayor potencia térmica, por lo tanto, mayor ventilador y mucho mayor motor eléctrico. Si bien en este caso el tema del horario es grave por filosofía, suelen ser muchas las instalaciones que llegan inclusive a funcionar las 24 horas, pero el problema, si bien puede ser menor, sigue latente, como decimos, el del horario de funcionamiento. En el caso de la industria, la contaminación lo que produce es pérdida de producto, mientras que en el caso sanitario, la contaminación lo que produce son infecciones intrahospitalarias. Dicho esto, vamos a plantear otra posibilidad, porque acá lo que estamos viendo son filtros, los filtros absolutos y los filtros medios ubicados en la manejadora. La otra posibilidad que existe en este tipo de instalaciones son los filtros absolutos y medios, o medios, porque puede ser en algunos casos uno o los dos, ubicados ya en el ingreso y el egreso del aire al local. Con el agravante en este caso, que esa contrapresión que es importante al final del conducto, nos va a aumentar la sobrepresión en el caso del conducto de inyección y la depresión en el caso del conducto de extracción. Como habíamos dicho antes, en este caso también, como nos complica, la contaminación cruzada es una complicación extra. En el caso de los laboratorios, habíamos dicho que la contaminación nos acarrea pérdida de producto. Y yo me recuerdo alguna vez en la construcción de un laboratorio, en la época que todavía los días de lluvia se agregaban al plazo de obra, en un laboratorio de productos veterinarios de importante valor, se le ofreció recuperar esos días, la empresa constructora le ofreció recuperar los días perdidos por lluvia, a lo que esta gente, acá por supuesto a cambio de un premio, a lo que esta gente accedió inmediatamente. Y yo en ese momento recuerdo haberme imaginado que esas líneas de producción finalmente, cuando salían comprimidos era como si estuvieran saliendo monedas, y cuando salían blister era como que salían billetes. Y ahora, planteando el tema de la contaminación, me imagino yo qué pasaría si los billetes fueran dólares y en vez de salir verdes salieran marrones, con lo cual un billete de $100 se convertiría en un billete, en un marrón, en un billete de 100 pesos argentinos, y con lo cual estamos teniendo una idea de la pérdida que nos está representando. En el caso de los hospitales,
sí ya tenemos un valor. En el caso anterior, si bien hicimos esa comparación, variará en función del producto y de la cantidad de producto, los valores, el costo de la pérdida. Pero en el caso de los hospitales, de las infecciones intrahospitalarias, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, en un estudio determinó que tan solo 3 de las infecciones que se suelen dar en estos casos producían en las salas de cuidados intensivos para el hospital, para un hospital, un gasto de más de $121.000 por año. Bueno, y ahora vamos a pasar a ver las pruebas de estanqueidad. En principio, vamos a explicar cuál es el criterio que se sigue en este tipo de pruebas. Vamos a proceder entonces de la siguiente manera, ya sea un equipo o un conducto de aire. Primero vamos a definir a la presión de prueba cuál es el valor máximo de fuga admisible para el objeto que estamos ensayando. Por otro lado, vamos a medir a la presión de prueba, una vez alcanzada la presión de prueba, ese objeto, qué caudal de fuga real tiene. ¿Cómo conseguimos obtener este caudal de fuga real? Utilizando un ventilador vamos a inflar el objeto hasta lograr en su interior la presión de ensayo requerida. Si en esa instancia instalamos en la línea, ya sea antes o después del ventilador, un instrumento que nos permita medir el caudal de aire, vamos a estar obteniendo el caudal real de fuga de aire. Y ahora sí, para finalizar, compararemos este valor real de fuga, si es menor o igual que el valor máximo admisible, para saber si cumple o no con el requisito y con su aprobación, por supuesto. La norma ESMAGNA, en una de sus normas ESMAGNA, trata el tema y regula el tema de las fugas de aire y el ensayo de las mismas. Esta norma tiene una primera edición que data del año 1985 y una segunda edición, que es la última, que data del año 2012. Básicamente la diferencia que hay entre una y otra es que los caudales máximos admitidos por esta última se reducen a 2/3 del valor del valor admitido por la norma original. Ellos lo hacen después de hacer todo un estudio y llegar a la conclusión de que el ahorro de energía pagaba con creces el gasto inicial de la instalación y por eso resuelven sacar esta segunda edición. Además, en la primera edición, el caudal máximo admisible lo definen en función de las clases de sellado y de las presiones de trabajo. Las clases de sellado son las que ellos denominan clase A, B y C y que las aplican según la presión sea igual a 3 pulgadas, mayor o menor, y las relacionan con el tipo de sellado, ya sea en juntas transversales, longitudinales o en ambas, y además establecen una serie de clases de fuga con unos números que acá vemos como 6, 12 y 24 para los conductos rectangulares, o 3, 6 y 12
para los conductos redondos, pero en realidad estas normas obedecen, son en pie cúbico minuto cada 100 pie cuadrado, el caudal de aire admitido a 1 pulgada de presión. Ese dato por definición. De acá tenemos que rescatar y está resaltado la clase 12 y la clase 48. En principio la clase 48, porque es la que corresponde, como vemos ahí, a los conductos sin sellar. Bueno, finalmente de esto tenemos la fórmula donde se obtiene el factor de fuga. En esa fórmula, el factor de fuga, que es función de un coeficiente de fuga, de la presión de prueba y de una constante que varía según las unidades, el tipo de unidades utilizado, y nos establece distintos valores que podemos encontrar en la tabla, como vemos acá, o podemos encontrarlo, si no, en gráficos. En este caso particular, el gráfico que utilizamos ya corresponde a la norma, a la de segunda edición, la del año 2012, donde podemos apreciar que los valores que vimos para conductos rectangulares y para conductos redondos, la vista anterior, ahora se encuentran exactamente todos reducidos, como decíamos, a 2/3, con lo cual el caudal máximo admisible también se va a reducir en esa proporción. ¿Por qué? Porque el caudal máximo admisible resulta de multiplicar el factor de fuga, que es el que varía por la superficie exterior del elemento ensayado, lo que solemos llamarle la cáscara. Ojo, que tiene que ser cerrado, hermetizado primero, ¿no es cierto? Esa es ya una práctica normal. Esta instalación, como vemos este modelo de instalación que sugieren, podemos ver estos cerramientos que decíamos recién en los extremos del conducto. Al conducto le conectamos un manómetro para que nos va a ser el que nos indica la presión a la que estamos sometiendo el ensayo, y después tenemos el ventilador, el soplador, en un caudalímetro del tipo placa orificio que se encuentra conectado al objeto de la prueba mediante un conducto flexible. El manómetro consta también el caudalímetro consta de un manómetro diferencial donde en función de esa presión, de la presión obtenida ahí, podemos sacar el valor de velocidad y en función del diámetro utilizado, el caudal que está pasando en ese momento. De este tipo de caudalímetro tenemos dos tipos. Generalmente el que se utiliza es el de la izquierda, y si vemos rápidamente nos vamos a dar cuenta por qué. En el caso del otro, el que se encuentra a la derecha, que lo que mueve uno de las tomas de presión en función de la vena contracta, ese requiere para que sea un tubo para cada orificio, si no vamos a tener que variar permanentemente la distancia a que se encuentra ubicada la toma de la placa orificio. Por eso es que directamente conviene trabajar con el que vemos a la izquierda, que establece equidistancia y una posición fija a ambos lados de la brida para las tomas. Bueno, esto que decíamos recién, este cálculo que decíamos que podíamos hacer en función de la presión para conocer el caudal real de fuga, es que en función de los diámetros del orificio
del diámetro del tubo y de la relación entre ambos, y con el diferencial de presión obtenido nos va a permitir calcular acá Q, que el caudal real, que tiene una serie de valores, donde K es el factor de fuga del diámetro del tubo, de 1, perdón, el diámetro del tubo, de 2 el diámetro del orificio. Si bien a de 1 acá no lo vemos, de 1 y de 2 tienen incidencia, o la relación, mejor dicho, entre ellos dos tiene incidencia en el valor K. Y finalmente, bueno, tenemos P como diferencial de presión y C, que es una constante que variará según el tipo de unidades utilizado. Dicho esto, vamos a volver al caso ese que habíamos mencionado originalmente. Teníamos 6.000 metros cúbicos hora, decíamos que el conducto sin sellar nos daba un 30%, nos admitía un 30% de fuga, con lo cual llegábamos a 1.800 de pérdida y 7.800 de caudal requerido. Vamos a ver ahora qué pasa en el caso, como habíamos visto, que resaltamos, de la clase 12 y la clase 48. La clase 48, que era la que se identificaba los conductos sin sellar, esa clase la vamos a mantener constante para este caso de la primera edición y de la segunda edición que vamos a ver después. Pero coincide, como es sin sellar, coincide con las condiciones que planteamos en el ejemplo. Nosotros recordamos que teníamos 600 metros cúbicos en el local. Esos 600 metros cúbicos, digamos, tenemos idea que nos requieren aproximadamente unas 30.000 calorías hora, o sea, algo así como unas 10 toneladas de refrigeración. Y esta instalación, si la hacemos con conducto, el conducto de inyección nos va a estar requiriendo aproximadamente unos 500 kilos de chapa, lo que nos va a representar unos 100 metros cuadrados. Y esa sería la superficie exterior del conducto, que si la multiplicamos por el coeficiente nos va a dar el caudal de fuga. Este coeficiente, ya en medidas del sistema decimal, es de 17,92 para 3 pulgadas y clase 48. Si nosotros multiplicamos el 17,92, nos va a hablar de 100, perdón, 17,92 nos va a hablar de 1.700, nos va a dar 1.792 metros cúbicos hora, que podemos ver que es muy similar a los 1.800 metros que habíamos calculado. De la misma manera, si hiciéramos el cálculo para la clase 12, que decíamos era la que correspondía para este caso en 3 pulgadas, sellado de manera longitudinal y transversal, estamos en un coeficiente de fuga de 448, lo cual nos da 448 metros cúbicos hora. Este valor lo vamos a poder comparar, ¿sí?, con el caso de la segunda edición, donde ya con clase 8 el factor de fuga se reduce a 2,99 metros cúbicos hora, por lo que el coeficiente final nos da 299. Es decir, que estamos hablando de algo así como de 450 metros cúbicos hora en un caso, 299 en el otro. Es decir, 450 contra 300, son los 2/3 que habíamos dicho. Bueno, a partir de acá lo que yo propongo es que coordinemos entre todos el esfuerzo de todos los que estemos involucrados en este tipo de instalaciones para reducir las fugas de aire, los sistemas de aire acondicionado, procurando a la brevedad posible
poder controlarlas en etapas de ser necesario y poniéndole plazos de ser posible. Para esto vuelvo al tema de las infecciones intrahospitalarias y debemos recordar que ese valor al final al que hacíamos alusión de $121.000 anuales, esto nos representa, si bien nos representa un costo en billetes, también nos representa un costo en calidad de vida. Y si bien no manejamos valores que nos permitan calcular ni siquiera en forma aproximada la incidencia que pueden tener las fugas de aire, cualquiera sea el porcentaje, va a ser mucho, porque estamos en este caso hablando de vidas humanas. Bueno, dejamos las preguntas para final y muchas gracias. No sé si después tratamos el tema de las reglas del arte para los conductos de aire acondicionado en fabricación y montaje. Sí, gracias Juan. Tenemos algunas consultas y estaría bueno que cuando se generen las consultas puedas comentar esto que hablabas de los tipos de uniones, de selladores que me comentabas previo a la charla. Así que pasamos a la parte final y después seguimos con el debate de las preguntas y las respuestas. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Bueno, le damos el pase a Franco entonces. Aguantame Franco que ya te dejo presentar. Así ya podés poner tu presentación. Perfecto. Perfecto. Bueno, ahí se ve y se escucha bien. Sí, Franco, perfecto. Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, Tu entonces cámara arrancamos no esta... veo, pero bueno, está muy bien. Seguimos adelante, dale. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, arrancamos esta segunda parte. Así como nos presentó Germán, yo soy Franco Datri, trabajo en Ingeniar, una empresa del rubro, y además participo de manera muy activa en el capítulo argentino de RAE como secretario, bueno, y un par de puestos más que me han encargado. En esta parte de la presentación vamos a complementar un poco lo visto por el ingeniero Sartori. La verdad que fue muy completa y muy detallada, aunque hay muchísimo más para hablar. Así que, bueno, opté por hacer un final un poquito más conceptual y hacer una demostración rápida y básica de cómo se ejecuta un ensayo en la práctica. Primero, me gusta hacer mucho hincapié por experiencia, aunque no es mucha. Creo que tuve demasiadas experiencias, por lo menos, en estos pocos años. Y quiero hacer mucho hincapié en la planificación de un ensayo de fuga, porque es algo importante. Nosotros no estamos solos en la obra, convivimos con otros gremios, otros rubros, ¿sí? Y tenemos que generar una convivencia armoniosa para evitar interferencias o inconvenientes que terminen en problemas más graves. Así que una buena planificación de montaje y de ensayo nos va a permitir eso. A su vez, una buena planificación nos va a poder permitir certificar avances. ¿Qué significa esto? Que a medida que yo voy montando conductos, yo puedo ir certificándolos, garantizándome que lo que yo monté hasta hoy está correcto y puedo avanzar sin problemas. De esa manera no tengo que esperar a montar toda la instalación para recién averiguar si hay fugas o no. Esto trae complicaciones, ¿sí? Lo vamos a ver ahora en un ratito. Pero creo que es una clave planificar y zonificar en ensayos parciales, ¿sí? Porque nuestro equipamiento de fuga va a ser menor y a la hora de detectar fugas con nuestro equipamiento vamos a poder localizarlas mucho más fácil, porque vamos a concentrar la superficie de ensayo en recorridos más pequeños. Si ven el plano que hay ahí en pantalla, es un ejemplo de una obra. Son 2 unidades manejadoras de aire, se ven 2 troncales de inyección, 2 de retorno. Si bien no es una obra de gran envergadura, sí lo es, a mi criterio, para hacerlo en un solo ensayo, ¿sí? Porque si yo no planifico el ensayo y lo hago cuando termino todo el montaje, me voy a encontrar que muy probablemente
contratista civil ya haya terminado con todas las terminaciones, pintura, cielo raso, el contratista eléctrico también haya colocado todos los artefactos de iluminación, cañerías, cables, incendio, gas, agua, todos los servicios. Y eso sería un problema en el caso que hubiesen fugas durante mi ensayo, porque sería muy incómodo recorrer toda la instalación en busca de estas fugas, localizarlas y más aún repararlas. Sería un terrible problema. Tampoco podemos nosotros decirles a los demás contratistas que esperen a que nosotros montemos todo para que luego arranquen. Así que la planificación es vital para una convivencia en armonía entre todos los rubros. Esto es algo que ya se sabe, pero bueno, que muchas veces quizás pasamos por alto. ¿Cuál es una de las claves para una buena planificación? Bueno, para mí fundamentalmente hay que arrancar la planificación desde la etapa de diseño, ¿sí? Así como yo en esta etapa hago un balance térmico, hago cómputos, hago diseños constructivos, selecciono la máquina, en esta etapa yo también tengo que contemplar el avance tentativo de montaje y cómo serían o cómo se realizarían los ensayos. Tengo que involucrar sí o sí a los demás contratistas porque convivimos con ellos. Yo tengo que estar al tanto de sus avances para poder hacer una planificación mucho más eficiente. Una vez realizada esta evaluación, yo tengo que volcar esta planificación a un documento, ¿sí? A un diagrama de Gantt, puede ser un Excel, un project, o sea, el archivo que sea, pero esta planificación tiene que estar documentada porque de esta manera va a ser mucho más fácil supervisar día a día el avance, evitar inconvenientes, anticiparnos, ¿no?, a retrasos, y en el caso que ocurran imprevistos, como siempre, pero siempre suelen suceder, estar preparados, ¿sí? Poder registrarlos, poder analizarlos, poder reprogramarlos, ¿sí? Si yo no planifico, cualquier imprevisto se convierte en una improvisación y no es algo bueno cuando estamos demorados con los tiempos. Así que es bueno hacer pie en la planificación. Ya habiendo hecho la planificación o ya más o menos analizando el concepto de planificación, vamos a la ejecución del ensayo. Para ello vamos a necesitar documentación previa, vamos a necesitar un equipamiento de prueba, vamos a necesitar que todos los tramos que compongan al ensayo estén completamente tapados, así como Juan nos mostró el diagrama, es necesario tapar todas las rejas, donde van a estar los difusores o donde estén las gargantas hay que taparlas para justamente tener la capacidad de presurizar ese recorrido. El espacio lo más liberado posible, como vimos anteriormente, para yo poder recorrer la instalación de manera cómoda y en el caso que haya fugas poder localizarlas de una manera mucho más fácil y rápida. Y también es fundamental que haya un responsable a cargo que sea la persona que dé conformidad a todo el trabajo y vuelque todo lo realizado en un informe final. Primero, para hacer la documentación previa vamos a tener que identificar los tramos que vamos a someter a ensayos. En este ejemplo que hay acá, es muy pequeña la instalación, se podría haber realizado tranquilamente en un solo ensayo, pero bueno, por cuestiones de hora se decidió zonificar en ensayo 1, 2 y 3. El ensayo 1 y 3 corresponden a conductos de retorno y el 1 es una inyección que va por el centro. Lo primero que vamos a hacer es, como dijo Juan, es averiguar cuál es el desarrollo, mejor dicho, cuál es la superficie total de los conductos que yo voy a ensayar, ¿sí? Para eso tengo que hacer un desarrollo de los conductos que conforman este recorrido con las dimensiones y las longitudes de cada tramo que componen al ensayo. En este caso es el ensayo número 3, es el azul que vemos por arriba. Segundo paso, averiguar el factor de fuga. Como ya vimos previamente por medio de las tablas y cálculos que la norma nos provee, yo tengo que averiguar el caudal de fuga admisible unitario. Este caudal de fuga admisible unitario multiplicado después por la superficie de conductos a ensayar es el que me va a dar la resultante del caudal de fuga máximo que la instalación puede soportar. Para eso, bueno, vamos a utilizar las tablas de la norma en función de
lo que vimos previamente, la clasificación del conducto en función de la presión de prueba que yo elija someter en mi instalación. En este caso vamos a utilizar, no sé si ven mi cursor, vamos a utilizar un conducto de clase 12 a Sí, se 500 ve, Franco. pascales. Perfecto. Qué bueno, es un conducto rectangular con puntas transversales y longitudinales selladas a 500 pascales. Entonces, en la intersección de la curva, yo puedo determinar que mi factor de fuga es 3,7, 3,8 aproximadamente metros cúbicos hora por minuto, por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada metro cuadrado de conducto que yo vaya a montar, 3,7 metros cúbicos hora va a ser el caudal de fuga máximo. Si yo multiplico este factor por la superficie total que ya habíamos averiguado en el desarrollo de conductos, me da un caudal de fuga máximo admitido de 78 metros cúbicos hora. Acá vemos un diferencial de presión de placa de 60,96 pascales. ¿De dónde sale esto? Así como Juan nos mostró un par de diagramas, nosotros no tenemos forma de medir el caudal de fuga de manera directa. O sea, no podemos medir la sumatoria de pequeñas fugas que componen el recorrido. Lo que sí podemos medir es la diferencia de presión en el orificio de la placa. Eso es lo que nos va a determinar un caudal de fuga equivalente. Entonces, utilizando nuevamente todas las herramientas que nos da la norma, utilizamos la tabla de placa orificio. Esta tabla me va a convertir diferencial de presión a caudal en función del tamaño del orificio. Yo en este caso estoy utilizando una placa de 2,625 pulgadas, entonces, entrando por la columna de este tamaño de placa, no está el valor de 78 metros cúbicos hora, pero bueno, yo por práctica tomo el inmediatamente inferior, que es 6,96, que me supone la peor condición. Esto no es un valor lineal, no se puede hacer regla de 3 simple, quizás se puede interpolar, pero bueno, la diferencia no es significativa. Yo elijo siempre tomar un valor antes. Bueno, ya tengo toda la documentación previa lista. Tengo los planos, tengo el despiece, tengo los valores admitidos, y haciendo un breve resumen teníamos un recorrido de conductos de 21 metros cuadrados, que lo vamos a someter a 500 pascales con un factor de fuga de 3,7, lo que me daba un total de 78 metros cúbicos hora de caudal de fuga admitido. Eso a su vez equivalía a 60,96 pascales. Así que bueno, ahora vamos a medir. Este render lo preparé un poquito para mostrar de manera más fácil, ¿sí? Más quizás familiarizable, cómo se conecta, cómo es la conexión del equipamiento. Ven todas las tapas que hay en los elementos terminales, ya sean módulos terminales, caja portafiltros o difusores de aire, hay que colocar las tapas. Si hay gargantas, hay que también colocar las tapas, porque de esa manera yo puedo garantizar que se va a inflar el recorrido. Si hacemos un zoom al equipamiento, vemos que tenemos un ventilador de prueba, un túnel de viento donde está intercalada la placa orificio, y tenemos 3 muestras de presión. Esta muestra de acá a la izquierda, lo que me va a determinar conectado a un manómetro es la presión de prueba que yo estoy sometiendo al conducto. Entonces, en mi caso particular, por ejemplo, con un variador de frecuencia yo puedo variar la velocidad del ventilador hasta alcanzar los 500 pascales. De esa manera, el mismo ventilador me puede servir para instalaciones pequeñas o grandes, gracias al variador de frecuencia. Entonces, cuando yo llego a 500 pascales en la presión de prueba, con otro manómetro colocado inmediatamente antes y después de manera simétrica de la placa orificio, voy a determinar el diferencial de presión que después se me va a traducir a un caudal de fuga. Si lo vemos quizás de una manera conceptual y lo queremos visualizar cómo se transforma ese caudal en fuga, supongamos una instalación ideal donde esté 100% sellada, muy ideal, casi imposible. Todo lo que yo inyecte de aire por acá va a retornar, va a rebotar, por así decirlo. Entonces, el diferencial de placa va a ser 0.
a medida que yo vaya encontrando fugas o vaya pinchando este conducto, todo lo que yo inyecte va a volver salvo las pequeñas fugas que haya. Y esa diferencia de presión es lo que el manómetro me traduce y después yo lo asimilo a un caudal equivalente gracias a las tablas. El funcionamiento, más que nada el concepto, es parecido, no el funcionamiento, a un disyuntor diferencial que compara entrada y salida de corriente y mientras no haya diferencia se mantiene en cero y la más mínima fuga la detecta y bueno, acciona el mecanismo de corte. Esto no es lo mismo, pero el concepto es parecido, ¿sí? Compara entrada y salida. Acá vemos, bueno, una imagen, ¿sí? de cómo dio la prueba. Vemos el ventilador que está conectado con los flexibles, que Juan también nos había comentado, a la placa orificio. Esta manguera blanca está conectada a este manómetro de aguja que vemos acá, que está marcando 500 pascales, en realidad son 0,5 kilopascales por la escala del instrumento. Tenemos, si ven acá, 42.3 Hz. Es un dato menor, pero bueno, vale la pena registrarlo como para evidenciar en qué estado de ventilador estaba. Y tenemos intercalada en la placa orificio un micromanómetro digital, en este caso, que nos está midiendo el diferencial de placa. En este caso, tenemos 500 pascales de prueba, 10,9 pascales de diferencial de placa. La imagen de la izquierda no corresponde al ensayo, no es los conductos de los planos que vimos anteriormente, pero me gustó ponerla para que vean gráficamente lo complicado que sería en el caso que haya fugas que superen la admisible, lo complicado que sería buscar fugas y solucionarlas si tuviésemos el cielo raso puesto, si hubiese escaneo de agua, luz, gas, sería muy complicado. Por eso que hago mucho hincapié en la planificación porque realmente vale la pena y nos va a ahorrar muchísimos problemas. Obviamente imprevistos siempre hay, pero bueno, siempre está bueno estar preparado. Bueno, con los 10,9 pascales, lo que tenemos que hacer es entrar de manera inversa a la tabla, ¿sí? Con esos pascales yo lo voy a transformar a caudal en función del diámetro de placa que tenía. Esto me va a determinar aproximadamente 27,6 metros cúbicos hora versus los 78 máximos admitidos. O sea que estamos alrededor de un 60% por debajo del límite superior. Ahora viene lo más importante. Para mí es lo más importante porque si no hay un informe final, si no hay evidencia, todo lo que hicimos no sirve de nada. O sea, si no se puede comprobar o no está registrado, lamentablemente todo lo que hicimos no sirve de nada. Es por eso que el informe para mí es necesario porque es la evidencia fehaciente de que todo lo que hicimos está estanco, está acorde a las buenas prácticas y a las normativas vigentes. Este documento es necesario para la calificación de la instalación. O sea, antes de poner en marcha la instalación y hacer la regulación y balanceo, yo tengo que calificar la instalación, tengo que calificar que lo que se instaló es acorde a lo que se diseñó. Entonces, este documento forma parte de esa calificación. En este informe tenemos que incluir el procedimiento que utilizamos, que tiene que estar obviamente alineado a SMACNA en este caso. Bueno, la planilla de soporte, planos, los valores admisibles, el EPS, el registro de valores obtenidos, todo esto tiene que estar incluido en el informe, así como también el listado de elementos que utilizamos, qué ventilador, con qué capacidad, qué placa orificio, de qué tamaño, los manómetros que utilizamos. Es fundamental el certificado de calibración de los manómetros, ¿sí? Para garantizar que las mediciones son correctas. Y obviamente la firma, como dije antes, la firma del responsable a cargo. 1, 2, 3, lo que sea necesario, pero siempre tiene que haber una persona que firme y dé conformidad que realmente el ensayo se hizo y que se hace responsable de los valores obtenidos. Y bueno, para finalizar también me parece, por mi experiencia, muy útil y una recomendación sacar fotos y videos de los ensayos, más que nada para evidenciar en otro tipo de formato cómo se hicieron los ensayos y también en qué estado de obra se hizo, ¿no? Porque pasa mucho que después de 5 o 10 años nos llaman diciendo que los conductos fugan o consultando por los informes y bueno, esto es una buena evidencia para demostrar que
se hicieron las cosas como corresponden y que guardamos los registros, ¿no? Así que la hice corta para hacerla bastante conceptual, ya creo que para detallar teníamos muchísimas charlas más, como dijo Juan, esto es un mundo aparte, pero bueno, creo que con la teoría que dio Juan y con el concepto que di yo, tenemos lo necesario como para entender el objetivo de este tipo de ensayos, entender el impacto también que tiene este tipo de ensayos y así poder solucionar cualquier inconveniente o cualquier contingencia que tengamos durante el montaje de conductos. Así que, bueno, Germán, te dejo a vos con las Bien, preguntas. dale, perfecto. Gracias Franco, gracias Juan. La verdad que los dos, desde dos puntos de vista distintos, han demostrado que saben muchísimo del tema y los que no estamos en tema nos quedan muchas cosas claras y muchas dudas también. Así que está buenísimo esto que generaron. Y han generado muchas consultas también. Voy a empezar haciéndole un par de preguntas a Juan, así le damos un poquito de descanso a Franco y ya lo vamos a enganchar con alguna pregunta también. Dice, Juan Carlos nos pregunta, Juan, me dice, ¿cuáles son las consideraciones que tienen consideraciones con los ductos de hierro negro en las uniones soldadas con brida? ¿Qué consideraciones tendría? Nos dice Juan Carlos. No te escuchamos, Juan. Juan. No. Espera un poquito, Juan. Tendrías que tocar el micrófono. Ahora Ahí sí. estás. Ahí estoy. Bueno, me decías entonces, en el caso de conductos de chapa negra. De Bueno, hierro no, negro soldado con brida. Dice, ¿qué consideraciones tomar? sino en el caso particular de la ventilación industrial, se utiliza generalmente los mástic o selladores digamos, elásticos, ¿no es cierto? Selladores no de los siliconados o ese tipo de selladores como en el aire acondicionado, sino que ya lo que puede ser masilla, nódulo, y vienen productos especiales para eso. Después Bien, está en el detalle la calidad de la soldadura, ¿no es cierto? buen punto. Otra Perdón, pregunta que nos hace... perdón. Lo que Sí, sí quiero aclarar que esto yo, en realidad, en conductos de chapa negra, conozco el tema, estuve, pero nunca llegué a hacer pruebas de estanqueidad, voy a ser sincero, pero me imagino que por el tipo de sellado, el conducto en sí ya no debería tener pérdida y el sellado se hace generalmente y digamos, y todos los conductos en chapa negra tienen sellador porque generalmente transportan aire con aire sucio, ¿no es cierto? perfecto, gracias Juan. Te hago una más. Juan Carlos también nos pregunta, dice, en el manual de Smagna para realizar el test de estanqueidad se requiere una mínima longitud de ducto o porcentaje de ducto total instalado. Bueno, yo en realidad no... El tema ese lo aplicaría, lo llevaría a la realidad, ¿no es cierto? Estamos muy bajos, sobre todo en el caso de las instalaciones de confort, prácticamente no se realizan instalaciones, digamos, ensayos de estanqueidad. Yo lo que me propondría más es de hacer la mayor cantidad posible en la forma que sea, ¿no es cierto? Es esa. Establece, sí, yo de hecho yo estimo, cuando se hacen modificaciones sobre todo, se puede estimar, pero yo no me arriesgaría a plantear el tema en números, darle cifras. Perdón que no lo responda, pero quiero ser en ese sentido claro, que no me animaría a dar cifras acá porque
porque vamos a entrar en un detalle que va a ser contraproducente, me parece. Perfecto, Juan. No, me parece que está No, si quiere, ojo, yo tenía ahí que puede tener mi teléfono, mi dirección, lo charlamos después todo el tiempo que quiera, tranquilo, pero... Sí, algo que no dije es que no vamos a llegar a responder todas las preguntas, afortunadamente, porque hay muchísimas, y eso es bienvenido, pero sí van a quedar registradas y después tanto Juan como Franco las van a responder por mail en la semana a quienes hayan hecho la consulta. Es un buen ejercicio que hacemos y la verdad que se plantó llegamos a hacer todas las respuestas. Bien, Franco, ahora te toca a vos. Dice, ¿cuál es el tipo de... Jackson nos pregunta, ¿qué tipo de aislación recomiendan utilizar para este tipo de proyecto? Tipo de aislación, Sí. no te sabría decir de un fundamento quizás técnico, pero muy común, va por lo menos en todo lo que es industria farmacéutica, que es lo que más hago yo, es muy común que se solicite lo que es la espuma. Se cortó. La espuma de poliuretano de 5 o de 10 milímetros es lo más común de ver, ¿sí? La lana de vidrio hay cierto rechazo, no sé si bien fundamentado o no, en lo que es instalaciones farmacéuticas y de salud, en lo que es lana de vidrio, justamente para evitar un desprendimiento de la lana y que lo absorba la fuga del propio conducto. O sea, sinceramente, yo no le veo quizás mucho sentido a esa declaración, pero bueno, es lo que más se escucha y más se ve en los pedidos. O sea, nosotros generalmente para evitar cualquier tipo de conflictos y porque a nosotros nos gusta más y queda de manera más prolija, la espuma. Bien, Franco, y ya que estás con el tema, Facundo preguntaba si los conductos de lana de vidrio rígida son más eficientes a la hora de evitar pérdidas, ya que estás con el tema. Bueno, eso justamente Juan lo había mencionado y previo a la charla en los días anteriores que estuvimos coordinando este tipo que estuvimos dividiéndonos los temas, él creo que tiene muchísimo más conocimiento en los conductos de lana de vidrio porque él los conoce muy bien y creo que él puede contestarlo mejor. Juan, ¿nos escuchás? ¿Querés ampliar la respuesta del uso de conductos de lana de vidrio rígida? Está silenciado ahora, Juan. No importa que no te veamos, pero si abrís el micrófono te podemos escuchar. Todavía está silenciado, tendría que abrir el micrófono, Juan. No, bueno, lo que quería agregar a un tema respecto del que mencionaba recién Franco de las aislaciones, algo que es imprescindible cuando se monta los conductos, no cerrar las uniones de los conductos, porque en la práctica complica mucho el tema si después hacemos el ensayo y no da la prueba, llegar a sellar con los conductos, con las uniones ya cubiertas, ya cerradas. Y ahora, volviendo al tema de los conductos de placa de lana de vidrio, sí, realmente son muy recomendables. Yo digo sobre todo para confort, porque en el caso de áreas limpias, si los conductos son sometidos mecánicamente a esfuerzos mayores. Pero en el caso del confort, lo que sí hay que tener cuidado, porque con el correr del tiempo se fue superando el diseño de las cuchillas para corte. Y digamos, originalmente se hacía un corte en B que por empezar exponía mucho la posibilidad de que se desprendiera lana de vidrio y además no garantizaba el cierre porque era irregular. Pero ahora se hace una unión que se conoce como media madera, que son escalonados, con lo cual hay mucha más presión en el cierre y queda un solo corte expuesto.
Y yo me olvidé de mencionarlo, Juan, pero hiciste un comentario, y es verdad, siempre considerando que los conductos que quieren montarse con lana de vidrio estarían dentro de un cielo raso. O sea, si están en una sala de máquina o al exterior sería No, desde prácticamente ya. imposible porque estarían muy expuestos a No, desde daños. ya, por eso, desde ya. No, porque más allá de la ventaja de la hermeticidad, en el caso del confort, tiene también ventajas de tipo acústico. Sí. ¿No es cierto? Yo pienso que en ese caso habría que ver la posibilidad de utilizarlos. Pasamos a otra. Perdón. Franco, te voy a hacer una consultita. Vos dice, ¿es recomendable en la etapa de diseño sumar el caudal de fuga al caudal que requiere el área a acondicionar? ¿Cómo? Espera. Nos pregunta Juan Carlos, nos dice, ¿es recomendable en la etapa de diseño sumar el caudal de fuga al caudal del área que requiere acondicionar? Y, a ver, sí es recomendable, pero no es algo que te va a significar un redimensionamiento de la instalación. Como decía Juan Carlos, si hablamos de un 30% de fuga, ahí sí, obviamente vamos a necesitar un equipo probablemente más grande, conductos más grandes, pero en el caso que ya diseñemos instalaciones y ya sepamos que vamos a utilizar conductos bridados o sellados, o que vamos a hacer ensayo de fuga y que ya asumimos que no van a fugar, en ese caso se puede hacer una consideración, pero la verdad es que estamos manejando un rango de 3% o 4% máximo de fuga, de caudal de fuga, así que creo que no impactaría demasiado en lo que sería el caudal de aire por habitación. Pero bueno, es una buena opción también hacerlo. Bueno, gracias. Juan, nos preguntan una, dice que tiene, bueno, tiene dos consultas. Vamos por la primera de Inés. Inés nos pregunta, dice, ¿es válido hablar de clase 12B en 500 pascales o solo en 750 pascales? Bueno, no, el tema es que en principio la primera edición lo plantea en 3 pulgadas, ¿no es cierto? O sea, en 750 pascales. El problema es que ya la segunda emisión, además de, al hacer esa reducción, ya lo baja al, digamos, al bajar el valor a 8, está pasando 12 a más de 3 pulgadas. La categoría 12 se arrima, se hace más exigente, no menos. Por eso yo la plantearía en 3 pulgadas. Ahora, si lo hacen en 2 pulgadas también, bienvenido sea, ¿no es cierto? Gracias, Juan. Franco, Inés, la segunda de Inés es para vos. ¿Puede medirse caudal con un balómetro o algún otro instrumento que no sea empleando la placa orificio? En realidad no, porque uno cuando hace un ensayo no sabe por dónde van a estar las fugas. La fuga puede ser desde un agujero en la chapa o un conducto mal engrafado o todas las juntas que estén mal selladas. O sea, es infinitas las posibilidades que puede haber de fugas. De hecho, pueden haber cientos de fugas mínimas que la sumatoria te dé un caudal de 30 metros cúbicos. O sea, es tan despreciable el valor de caudal total que es imposible medir ni con balómetro, ni con anemómetro de aspas, ni con termoanemómetro, con ningún tipo de instrumento, salvo mediante la utilización del método de diferencia de presión. Así que no sería posible, por lo menos hasta donde yo sé. Clarísimo, Franco, clarísimo. Juan, nos pregunta Ignacio, dice, según su experiencia, ¿cuál es la pérdida de aire admisible para una instalación hospitalaria y bajo qué presión debe realizarse el ensayo? Bueno, digamos, yo personalmente propongo que las instalaciones no le tiremos valores de prueba por tirarle valores de prueba, digamos. Normalmente se toman 3 pulgadas para la manejadora y 2 pulgadas para los conductos, pero una cosa es que el conducto, por ejemplo, tenga filtros terminales
y otra cosa es que no. Yo creo que en cada caso hay que plantearse la situación, tomarse un margen y resolverlo por ese lado, porque si no vamos a estar inclusive de pronto haciendo ensayos más exigentes de lo que corresponde, lo que para mí no tendría sentido. Yo creo que hay que plantearse para cada caso, estudiar la contrapresión de cada etapa y ensayar en función de esa presión de trabajo con un plus cada una de las etapas. No sé si eso responde. Seguimos con otras. A ver, la norma es magna. Agustín nos pregunta, ¿la norma es magna? Franco, no sé si querés contestar la voz, pero te la hago a vos. La Depende. norma es magna, especifica cómo construir el túnel de viento, la longitud necesaria, diámetro de orificio, etcétera. Es un ni. En las normas magna ya vimos en los slides de Juan que la norma estandariza ciertas mediciones, ¿sí? Ciertos valores, si uno quiere construir el túnel. No es para nada complicado, solamente hay que respetar con los valores que dice la norma. No sé si al escoger otro tipo de dimensiones hay que hacer una comparativa o no sé. Y en el tema de la placa orificio, lo mismo, la norma estandariza algunos diámetros de placa, pero no significa que sean universales. Yo, por ejemplo, utilizo el de 2,625, porque está estandarizado, pero hay gente que usa de 2 pulgadas y hace la conversión, o sea, es totalmente calculable. O sea, no te sabría decir si hay un procedimiento específico para diseñar, pero sé que respetando las medidas de la norma, podemos tranquilamente fabricar nuestro propio equipamiento. De hecho, el nuestro lo fabricamos nosotros. Gracias, Franco. Evidentemente estamos con dos especialistas porque nos dan datos precisos de cada una de las respuestas, así que se agradece que estén acá con nosotros. Nos pregunta Pablo, Juan, te la hago a vos esta, ¿cuál sería la mejor técnica para unión de conductos para reducir pérdidas? Algo habías hablado de la unión de conductos, así que... Sí, sí, bueno, para que tengas una idea, las, las uniones clásicas, como puede ser el TDC, TDF o el METU o METS, en esas uniones, podemos trabajar con presiones elevadas. En el caso del marco y pestaña, ya no, es decir, no podés superar en el mejor de los casos, aún sellándolo, no podés llegar a superar la media pulgada de presión. Sí, porque, permiso, pero si utilizamos, por ejemplo, marco pestaña y utilizamos mucho sellador, al presurizar el conducto quizás podemos soplar el sellador. Y con respecto a las uniones, a qué tipo de unión, también es muy importante, más allá del tipo de unión, el tipo de montador. Creo que si el montador es bueno, cualquier tipo de unión que escoja va a ser eficiente. Así que creo que es algo que también hay que averiguar. Muy Sí, buen perdón. comentario. No, lo que quería agregar, ojo, es el tema de los montadores, es fundamental. Esto tiene una serie de detalles que, bueno, finalmente no pudimos, por falta de tiempo, ingresar la parte de reglas del arte o de prácticas en este caso, pero una cosa que parece elemental es que cuando uno le da estos conductos que decíamos recién con el tipo de perfil de chapa, esos llevan esquineros abulonados. Entonces, cuando vos les decís que tienen que ir bien apretados, lo primero que hace el montador va y los aprieta, pero eso no, los aprieta en exceso. Eso tiene que estar ajustado, porque al apretarlo en exceso, en el caso de la brida tipo METU, tipo METS, puede llegar a bancárselo un poco porque la brida es doble,
pero en el caso del TDC o TDF, el esquinero hasta llega a abrirse, nos juega en contra, y más allá de eso, si aún siendo rígido al apretar en los extremos, es lógico que al centro el conducto se abra, y si le pones ahí un morseto, un clip, sobre todo el morseto que tiene tuerca, y lo apretás más de la cuenta, vas a tener dos labios, como si hiciera así, te quedara dos aberturas al costado del labio, ¿cierto? Perfecto. Muy claro, Juan, en la respuesta. Franco, me pregunta Oscar, nos pregunta si existe alguna certificación que habilite o deshabilita a personas para realizar las pruebas de estanqueidad. A mi entender, no. Eso quizás Juan tenga muchísimas más experiencia que yo. Yo creo que siguiendo los lineamientos de la norma, ¿sí? Y teniendo todos los elementos en orden, yo creo que tranquilamente tiene validez por cualquier persona que sepa manejar y que sepa ejecutar el ensayo acorde a los lineamientos. No sé si hay una especificación especial que necesiten de contar con gente certificada. La verdad que eso yo lo desconozco particularmente. No sé si Juan quizás sepa. Sí, no existe. Es más, una de las propuestas que habría que empezar a armar es precisamente de calificar, pero a todas las instancias, ¿no es cierto?, de la fabricación y montaje de conductos. Habría que empezar a calificar gente. Esto es precisamente la charla esta un poco, era para transmitir esta inquietud, ¿no es cierto? Que podamos todos empezar a calificarnos en cada uno en su rubro, empezar a superarnos. Tenemos que pensar también que estamos trabajando todavía con la primera edición de la norma ESMAGNA. Tendríamos que ponernos un plazo, pues de hecho algunos ni siquiera cumplen con eso. Tendríamos que ponernos un plazo para ya después pasar a la segunda edición de la norma ESMAGNA, que inclusive no es casualidad que esté, porque más allá de justificar el gasto, está más acorde con las normas europeas, ya sea la norma alemana, inglesa, española. Es decir, ya están más en concordancia los valores que manejan de fuga con la segunda edición. Por eso yo entiendo que habría que hacer un programa donde podamos, yo decía, a corto plazo por lo menos, ponernos todos en un nivel, en un buen promedio, o para después poder dar un salto ya de calidad y entrar en la segunda, en los requisitos de la segunda edición, ¿no es cierto? Muy buen mensaje, Juan, muy bueno. Voy a buscar una pregunta que hablaba de la norma alemana, mientras Franco nos va a contestar la que nos pregunta Breiner. Nos dice, ¿qué característica debe tener un ventilador, caudal y presión estática? Supongo que será el ventilador de prueba. Sí, mirá. Tengo el micrófono abierto. El ventilador tiene que ser un ventilador que tenga la contrapresión necesaria para pancarse, mejor dicho, para presurizar toda la red de conductos. Por lo menos, por ejemplo, nuestro ventilador de prueba tiene que estar rebobinado porque era monofásico y le teníamos que poner un variador de frecuencia. Pero originalmente teníamos uno que era de 3.000 metros cúbicos hora. Con eso, variando la frecuencia, podríamos llegar a presurizar a 500 pascales la red de conductos. Teníamos otro ventilador mucho más grande para otro tipo de instalaciones, con conductos mucho más grandes, que duplicaba casi la capacidad, pero no hay un único ventilador ni hay una única capacidad, es simplemente unos valores razonables que tenga apto, mejor dicho, que tenga la posibilidad de tener un variador de velocidad fundamental para yo ir regulando la capacidad que tenga ese ventilador. Bien. Acá Marcelo Varelo, el amigo, nos hace, no sé si es una pregunta o una afirmación, pero supongo que ustedes tienen algo para decir. Dice, me han rechazado varias veces tomar la presión de prueba en la descarga del cañón.
¿Qué pueden decir de esto? Bueno, eso es justamente lo que hablaba con Juan el día que me mostró su presentación, porque yo la hago en la descarga del cañón y la norma la recomienda, ¿sí?, en la entrada del collar. En la práctica nuestra, por lo menos en mi experiencia, que hicimos ese tipo de comparación, ese desafío para que realmente veamos si hay una diferencia, personalmente no vimos una diferencia notable. Es por eso que decidimos poner la nota, la toma a la descarga del cañón por un tema de simplificar el equipamiento, nada más. Bien. Perdón que no estoy encontrando la pregunta tal textual, pero recuerdo, Juan, que alguien nos preguntaba que había una norma alemana, no me acuerdo las siglas, perdón que no la encuentro, pero básicamente Y la pregunta WS. apuntaba hacia la norma alemana y la Magna, ¿cuál de las dos es más exigente o qué diferencia hay entre ellas? Sí, no, todas las normas, la DW 143, como la EN, todas las normas europeas, es lo que decía yo recién, se asemejan a los valores que plantea el Magna ya en la segunda edición. Es más, o las normas DIN, ¿no? Es más, yo creo que el Magna, más allá de poner como excusa la justificación, es porque ya no nos olvidemos que el tiempo que pasó desde 1985, yo lo que pienso que quiso hacer es justificar de alguna manera precisamente que tenía que ajustar las exigencias, ¿no es cierto?, para estar acorde a lo que se estaba manejando ya internacionalmente en ese momento, a esa altura de los acontecimientos. Gracias, Perdón, Juan. si no llego a ser claro en algo, díganme si quieren No, ampliar o algo. también algunos están haciendo repreguntas, yo la estoy tratando de trasladar. Le hago una pregunta a Franco. Dice, ¿las fórmulas utilizadas para fugas también pueden utilizarse para ambientes contiguos de presión positiva o negativa? Ramón nos hace una pregunta. ¿Cómo? Dice, sí que las fórmulas utilizadas para fugas pueden utilizarse para ambientes contiguos de presión positiva o negativa. Entiendo que si esta fórmula puede trasladarse a ambientes, yo te la leí textual. En realidad no sé si respondo la pregunta, pero en realidad la única forma de medir presión de ambientes contiguos es utilizando el manómetro diferencial antes y después de los ambientes, o sea, mejor dicho, antes y después de la puerta, y ahí ese diferencial de presión es lo que determinará eh, justamente la transferencia de aire. Si ahora yo quiero en base a eso calcular el caudal de transferencia de aire que pasa por abajo de una puerta, por ejemplo, ahí ya no sé si realmente es algo que puede equivaler. Me parece que no, pero bueno, no sé si Juan tendrá otra Sí, opinión. Me ojo, parece que un tema que está ahora es también la hermeticidad de los ambientes. No sé si se refiere a eso. Si estamos hablando de la hermeticidad de un ambiente, si bien los elementos de cierre y esos son otros, el criterio sigue siendo válido porque es inflar algo hasta la presión de prueba y el caudal que sigue pasando es el caudal que se está fugando. Y el caudal ese que se está fugando tenemos que ver si está por arriba o por abajo del que necesitamos, ¿no es cierto? Bien. Juan, acá viene una pregunta que te hago dos preguntas en una, pero lo hace Joana y Enrique. Yo las voy a juntar las preguntas. Dice, ¿dónde se pueden consultar los tipos de selladores y usos? Esa es la primera. Y la segunda, que nos pregunta Enrique, dice, ¿qué degradación en el tiempo tiene un sellador de conductos? Así que vos que te gusta el tema, que lo has mencionado antes de la charla, puedes explayarte. No, el tema de los selladores es muy particular. Los selladores siliconados tienen un problema de que tarda mucho la curación. Es decir, el ácido acético es digamos, se continúa evaporándose. Ese problema se descubrió en la industria automotriz. El muchacho que preguntaba antes sobre los conductos industriales, ahora me estoy acordando de esto. El sellador con silicona, al seguir evaporando ácido acético, eso le acarreaba a la industria de los autos manchas
en el brillo de la pintura. Y esto creo que fue la primera vez que se detectó este tipo de inconvenientes. Ahora, la gente piensa en el conducto siliconado como un problema por el olor. Entonces calcula que lo mejora si va a un sellador neutro. Pero el sellador neutro lo único que hace es cambia el producto. El procedimiento sigue. Larga un olor más rico que el ácido acético. Pero supongo que el problema del curado sigue existiendo. Ahora, ¿por qué se usaba siliconado y no se utilizaba neutro originalmente? Y porque el siliconado es el más barato en la escala de selladores. Ahora, si vamos al otro extremo, vamos a estar con selladores poliuretánicos, que esos sí ya garantizan todo, pero cuestan una cantidad importante de pesos más que los otros. Ahora, otro problema que acarrea el poliuretánico es que sella, y cuando vos necesitas desarmar la instalación, tenés que ir con masa y cortafierro, más o menos. Por eso yo cuando toqué el tema en la charla, dije que el tema selladores realmente es para hacer una reunión con representantes, viste, de los que producen selladores, de los fabricantes de selladores, viste, y tratar el tema a fondo, porque es un tema de precio-calidad para poder determinar cuál es el ideal a utilizar en cada caso, ¿no es cierto? Perfecto, gracias Juan, fuiste muy claro. Vamos a ir casi a las 2 horas, nos faltan 10 minutitos, así que vamos a ir cerrando. Hago 2 preguntitas más y le digo a todos que si alguna se pasó o no la respondimos, la vamos a responder por mail. Nos pregunta Diego Luque si el mismo sistema se aplica para la estanqueidad en UTAS. Sí, sí, total. Es exactamente el mismo procedimiento. Sí. De hecho, De el desarrollo... De pronto las UTAS tienen mayor exigencia, un poco lo que yo decía antes, se puede tomar 3 pulgadas en la UTA y 2 pulgadas en los conductos, digamos, así como criterio general, pero la UTA sí porque está mucho más exigida. Sí, y no solo eso, sino que también es una buena recomendación hacer el ensayo de estanqueidad de la UTA en la fábrica antes de que se lleve a obra para cualquier tipo de inconvenientes resolverlo en fábrica y luego posteriormente una vez instalada y engrafada nuevamente volver a repetirlo, ¿sí? Hacer la prueba SAT y FAT es fundamental para no tener que ir a la obra a hacer modificaciones en la estructura de la UMA. Sí, el desarrollo es igual, es como si fuese un conducto de 3 metros largo por 2 metros y 2 metros. O sea, exactamente igual el mismo procedimiento, varía quizás, como dice Juan, darle un poquito más de exigencia a la presión. Bien, bueno, y vamos con la última. Agradecemos, tenemos 100 asistentes conectados después de casi 2 horas. Le agradecemos a todos, le agradecemos a ustedes dos principalmente porque nos han mantenido a todos acá atentos. Y sí decimos que después le va a llegar un formulario, una encuesta, que también le vamos a pedir que la completen porque nos van a dejar temas de interés y demás. No sé si querés decir algo más, Franco, de la encuesta, que vos sos el encargado de generarla. No, una encuesta básica con sus datos para ver qué le pareció la charla, cuáles son los temas de interés que les surgió a través de la charla. Bueno, algunas formalidades de si son miembros de ARRAE, parámetros como para nosotros también evaluar la comunicación nuestra y bueno, también si necesitan más información acerca de las actividades, etcétera. Nada puntual. Bien. Bueno, y vamos con la última. Nos pregunta Henry, dice, si es certificada la limpieza de los conductos y cuál sería un proceso de limpieza de conductos. No sé quién la quiere contestar, acá los dejo a ustedes. Sí, no sé, hay empresas que se dedican, viste, con sistema de robot a ese tipo de trabajo, ¿no es cierto? ¿Pero hay una certificación o es una relacionada con las buenas prácticas? No te sabría decir. Tampoco. Perfecto.
Si ustedes no lo saben, no debe existir esa certificación. No debe ser. No, ojo, porque te podría que averiguar. De hecho, debe estar entre los presentes que están, debe haber uno que tendría la respuesta. Pero no te sabría decir, no te podría decir ni sí ni no. Bueno, y acá, a ver... Perdón, pero otra desventaja acerca de esto es que creo que fue Facundo que preguntó acerca de los conductos de lana de vidrio, que sería prácticamente imposible atravesar un robot para que limpie el conducto y aspire toda la suciedad. Así que esa es otra desventaja de utilizar los conductos de lana de vidrio. Bien. Y Henry también pregunta si el Piralú, no sé qué es, yo estoy acá de moderador nada más, es aceptado por Smagna. No, yo no sé si es aceptado por Smagna. Es otro tipo es, de Juan, conducto. ¿qué es el Piralú? Es como rígido, digamos, un poliestireno. La plancha, en vez de ser de lana de vidrio, es de poliestireno, forrada también con aluminio. No, yo lo que yo decía, es Magna no, si bien las dos primeras letras del nombre coinciden con las iniciales de sheet metal, no es que se opone a esto, de hecho plantea el hecho de los conductos de fibra de vidrio, que yo quiero entender que es de fibra de vidrio reforzada, que se refiere a eso, pero yo pienso que no los plantea más que nada porque es un poco lo que decíamos de que en el continente americano no tiene todavía difusión, o la difusión por lo menos que tiene en Europa, este tipo de conductos. Es como que no necesitan dedicarse, pero no es que por eso lo rechacen, ¿no es cierto? Bien, bueno, llegando casi a las 2 horas, les agradecemos a ustedes dos, especialmente a los 100 asistentes que se quedaron y a los 160 que estuvieron conectados casi todo el tiempo. Tengo muchísimas agradecimientos de la gente, ustedes dos, por la claridad en las respuestas, lo cual me sumo a eso. Y bueno, de nuevo, gracias por estar todos. Y del formulario les pedimos que sean claros porque nos ayudan a ser mejores y van a ser respondidas las que no llegué a responder o si me pasaron pido disculpas, las vamos a responder por mail. Así que muchas gracias a todos, siendo hoy un jueves 8:30 de la noche, la verdad que muy completo, muy conformes con la charla. Gracias Juan por dejarnos toda tu experiencia gracias a ustedes. y las ganas que tenés. Sí, por favor, Permitime ¿querés hacer un cierre? reiterar Adelante. algo, que esto no es que termina acá, sino que la idea es que recién empiece, que todos aquellos que tengan inquietud en seguir tratando el tema, a ver si podemos mejorarlo, que crecer un poquito, subir algún escalón, que se lo haga saber y lo vamos a tratar con mucho gusto. Gracias, Juan. Franco, un cierre. No, nuevamente también agradecerles a Juan por la iniciativa de la charla, que bueno, fue un poco idea de él con Germán, y bueno, agradecerles por sumarme, y bueno, a todos los que están del otro lado, también agradecerles porque bueno, es un esfuerzo grande estar tanto tiempo prendido en la charla, pero bueno, espero que les haya gustado, y nada, invitarlos nuevamente, como dijo Germán al principio, a sumarse a las actividades del capítulo argentino, que realmente estamos haciendo este tipo de actividades muy seguidas y que vale la pena continuar. Sí, perfecto. Bueno, como cierre nuevamente, gracias a todos nuestros sponsors que nos acompañan año a año, que es muy importante contar con ellos. Y gracias a gente como Juan que se suman a poner aquí su experiencia y su conocimiento. Así que buenas noches, gracias a todos, que terminen con una excelente Gracias a usted. Gracias Juan, gracias Franco. Muy bueno, Juan, excelente.